Hoy en Leyes Pop tendremos a un invitado que con su amplia experiencia profesional y su sabiduría nos mostrará el resplandor de la cultura pop en la enseñanza del derecho. Acompáñenos en este nuevo episodio. Así que, ¡comenzamos! Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este programa. Les habla Nayemi y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión tenemos un invitadazo para hablar de un peliculón. Y no exagero, de verdad que vamos a estar todos diciendo Red Room, Red Room. Pues bueno, voy a presentar a mi invitado en esta ocasión. Es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia. Ha escrito para revistas especializadas en diversos países y ya ha colaborado como profesor en diversas universidades como lo son Medellín, Nueva Granada, la Universidad de Chile, la Universidad Continental del Perú y la Universidad de Milán en Italia, entre otras tantas. Así también él trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha publicado y participado en eventos de difusión de la cultura jurídica utilizando el cine como herramienta didáctica. Además, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido el curso de Cine y Derecho a nivel maestría. Además, actualmente es jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. Asimismo, es fundador de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, así como la serie editorial Cine y Derecho, Gridley. Además, también es conductor del programa Democracia en Pantalla. Así que démosle un aplauso a nuestro invitado, José Ramón Narváez. Gracias, Nayeli. ¿Cómo ha estado, profesor? Bien, pues aquí muy contento de que me invitaras. De hecho, me pasó algo curioso porque cuando me dijiste que eligiera algo para platicar aquí en tu programa, pues siempre es complicado porque bueno, pues la película o serie que más te guste, híjole, es que casi es eso es coyuntural, ¿no? O sea, esta semana me gusta algo, entonces pensar algo que pudiera como ser o abarcar varias partes de mi historia personal, de mi vida, pues, o sea, digo, no fue tan difícil, pero al final sí tuve que pensarle un poco, ¿no? Porque casi siempre traigo un tema que me dura, no sé, una semana, 15 días, un mes, y después paso a otro y así. Entonces, bueno, te propuse justo que vamos a platicar, de Shining, ¿no? El Resplandor, de Kubrick. Sí. No sé si me lo spoileé. No, me parece perfecto que usted lo haya anunciado, y es que, como lo dije, es un peliculón, y de hecho, pues ya ve que comencé diciendo Red Room. Ya lo habías anticipado un poco, Ya lo ¿no? había anticipado. Y justamente vamos a comenzar con eso, profesor. ¿Usted cómo conoció esta película? ¿Cuántos años tenía cuando la vio por primera vez? La verdad, te voy a ser honesto, no me acuerdo, o sea, tengo conciencia que quizá ya, o sea, en la prepa, quizá en la prepa, en la universidad la tenía presente, y cuando de alguna forma tomé conciencia que me gustaba mucho el cine y que era cinéfilo, pues sí la ubicaba dentro de las grandes listas de películas, ¿no? O sea, de hecho hay una historia curiosa, pero cuando andaba de novio con Steffi, que es mi esposa ahora, nos hicimos una lista de películas para mirar, y ella me había dicho que uno de los géneros que más le gustaba era el género de terror, ¿no? Y entonces yo había elegido dentro de las películas que íbamos a mirar El Resplandor, y yo tenía mucha expectación de la reacción que ella iba a tener cuando viéramos la película, y después justo en aquella ocasión empecé a recapacitar que en sí era más que una película de terror. O sea, porque, claro, estar viendo como películas de Dario Argento, ¿no? O no sé, de adaptaciones de todas estas películas ay, se me fue el nombre las de eso, Carrie, Okay.
o sea, de este autor famoso, ahorita se me fue el nombre, pero que adaptaron al cine, ¿no? Y entonces cuando ves El Resplandor, en realidad te das cuenta que sí tiene de terror, pero tiene más de película semiótica, simbólica, entonces eso me dio curiosidad en ese momento y hasta ese momento empecé a entender El Resplandor de otra manera. Eso coincidió también con que pues empezara yo a dar clases de derecho, y tratando de buscar materiales atractivos y entonces la puse como dentro de mi lista de favoritas para el tema de la justicia y del derecho, que eso me gusta que siempre suene raro, o sea, suene raro que nadie ubique a The Shining como una película con contenido relacionado con temas sociales o de justicia. Y usted acaba de darle al clavo, profesor. Mire, le comparto. La primera vez que vi esta película, un pedacito, porque de hecho vi el pedacito de la nieve, el icónico, porque, bueno, adelantamos, hay mucho spoiler aquí, así que corran a ver la película, mi estimada audiencia. Pero en la parte final de esta película, uno de los protagonistas, que es el niño, y de hecho voy a abordar la entrevista sobre este punto, el niño sale huyendo de su padre, que está intentando acabar con él. Entonces, de niña pensé que era una película de terror. Después pasaron unos años, ya siendo adolescente, que la volví a ver y seguí pensando que era una película de terror, de un hotel encantado. Pero ayer, fíjese lo que pasó. Ayer estaba viendo la película con mi mamá, porque ya tenía mucho que no la veía ella y ella no la había visto completa, pero ya me había dicho desde el principio que para hacer una película de terror, esta película estaba demasiado iluminada y demasiado colorida, sobre todo en las tonalidades rojizas. Mi mamá en ese aspecto nota esos detalles muy muy rápido y ella me dijo una cosa que de hecho después buscando críticas al respecto me dejaron a mí así con la cabeza ¡pum! Y es que esta película, como usted bien lo indicó, habla sobre mensajes ocultos que en este caso tocarían los efectos del encierro en las personas, y de hecho acabamos de salir de un encierro por COVID. Habla sobre el maltrato y violencia doméstica y posiblemente sobre abusos ustedes me van a entender que haga esa censura, abusos en contra de menores, en este caso del niño. Así que, profesor, dígame, de toda esta película, ¿cuál es el personaje que para usted es el más significativo? ¿Y por qué? Es que creo que necesariamente tienen que ser los tres, o sea, no hay forma de quedarse con uno porque lo que plantea Kubrick es que, o sea, Kubrick era un apasionado del tema del psicoanálisis. Entonces, claro, o sea, pues tú puedes decir, el central es el niño que está teniendo pues una especie de despertar por su Shining, ¿no? Está entendiendo su resplandor, pero está haciendo cuentas con el tema de su ligación con la madre y con el padre, ¿no? Entonces, pues por eso es psicoanalítico, o sea, cómo se enfrenta a esta especie, pues eso, de parricidio, ¿no? Del que explica Freud en algún momento, o a la relación con la madre que lo trata, pues eso, de salvar, ¿no? Y todo es ahí, todo es semiótica, o sea, todo es símbolo, ¿no? O sea, porque, a ver, es un laberinto, o sea, es un símbolo muy claro de algo complejo como la mente. Incluso desde la primera escena, o sea, que se volvió muy emblemática y luego han querido imitar otros directores, como, o sea, esta cámara que va volando. Digo, hoy te podrías imaginar un dron, yo me imagino que en ese momento pues era un vehículo y que va entrando como a estos bosques, a este camino que va así como con muchas curvas y va llegando hasta el hotel, ¿no? Y entonces, claro que para muchos les genera ansiedad, o sea, es un camino hacia el encierro, como tú lo mencionaste, ¿no? Hacia el aislamiento por la nieve, las condiciones del lugar, y entonces va dándote mucho
bueno, esa era la idea, mucho miedo, sentir que te aislabas ahí, ¿no? Y sabiendo, bueno, con los antecedentes que te van poniendo de, como dices tú, que ese lugar está embrujado y que la gente de ahí perdía la cabeza, particularmente el padre, y que de alguna manera, pues tú ya sabes que este niño se va a enfrentar a eso. Entonces sí podría decirse que es el niño, porque incluso en la supuesta secuela, ¿no? Que es así, Stephen King es a quien me refería, ¿no? Sí, O sea, sí. Stephen King, que no estuvo de acuerdo con la adaptación de Kubrick, en la segunda película, que se supone que sí, y ahí vemos a Ewan McGregor siendo el niño mayor, o sea, es decir, que entonces sí parecería que fuera como el protagonista, ¿no? Pero obviamente eso es lo interesante. Hay otros personajes en la trama, que es lo que tú dices, que están ocultos. El propio hotel es un personaje. El propio hotel es un Sí. personaje. Además, creo que es el más relevante, porque, digo, no quiero revelar como dicen, mis secretos como mago, pero hay que ver Habitación 237. Es un documental sobre Shining, y en ese documental te explican que, o sea, te hacen más evidente lo que tú ya viste, por ejemplo, que el hotel está construido sobre un cementerio indio. O sea, es decir, allí hubo un genocidio, y luego se refieren al genocidio nazi a través de otros símbolos como la máquina de escribir. Entonces eso quiere decir que allí hubo mucha muerte, y además hay una crítica al Estado norteamericano a través también de otros símbolos. Y entonces básicamente es una denuncia de Kubrick hacia el Estado contemporáneo como un Estado genocida. Creo que esa es la parte que más me atrajo y me conmovió de esa explicación de Shining. Y fíjese, es que creo que esta película de Kubrick en específico tuvo esta cuestión de que fue entendida de una forma muy particular, de hecho, cuando se estrenó. Ya ve que incluso recibió los famosos, bueno, de hecho fue nominado a varios premios Razzie, que se supone que son como los anti-Oscar, justamente porque no había tenido esa comprensión del público en general en su momento. Y es que pasaba justamente esa situación de que Kubrick en todas sus películas trataba de hacer una denuncia, trataba de poner en la mesa una problemática. Uh-huh. Y al menos considero que en esta, bueno, las problemáticas fueron las que comenté: maltrato hacia la mujer, maltrato Sí. hacia el niño, obviamente violencia doméstica a todo lo que da, porque incluso eso ya se podía ver desde que el niño era atendido por la doctora, por la psiquiatra, incluso por la manera en la que ella le hacía las preguntas, las gesticulaciones que hacía el niño, el hecho de que el niño tuviera un amigo imaginario y que el niño realizaba ciertos movimientos con sus dedos, incluso movimientos de forma fálica. Como usted bien lo explicó, esta película está llena de símbolos y también, hay que decirlo, llena de teorías conspirativas, desgraciadamente, que creo que hasta cierto punto le quitan un poco la seriedad que realmente Kubrick quería transmitir. Porque hay que decirlo, Kubrick no ponía ningún elemento así al azar en sus películas. Todo lo que aparecía filmado allí, o sea, todo estaba fríamente calculado. Y tanto es así que el propio Kubrick, que curiosamente protegía al niño, al actor, que creo que también se llama Danny, ahorita voy a poner en pantalla el nombre del actor, mientras él era muy protector con el niño, bueno, con el niño y con las niñas gemelas, Uh-huh. con los actores era otra cosa, era el ser más exigente del mundo, y de hecho eso se Sí, vio sí, con la sí. interpretación de la actriz. Sí, esto que ya, o sea, sí, yo me quedo con esta explicación que das. O sea, el gran tema de Shining es la violencia. Es la violencia que incluso en algún momento es tan fuerte, o ese odio o todo eso, que se hace sobrenatural, ¿no? O sea, es decir, esa violencia contenida en el edificio es lo que trastorna a la gente que está ahí, ¿no? Yo me quedo con esa explicación. Y luego sobre esto que dices, la relación, efectivamente, Kubrick era una persona muy quisquillosa, muy perfeccionista, y entonces, claro, trataba de que
que la historia no trascendiera a los niños, porque en esos años, en los 70s, en los 80s, recordemos que otras películas afectaron tremendamente a los protagonistas o actores que eran niños, ¿no? Como el caso de El Exorcista, ¿no? El famoso caso de Exorcista, o lo de Poltergeist. O Poltergeist, exacto, Juegos Diabólicos. Entonces Kubrick quería que no pasara nada con este niño. Y claro, pero pues, o sea, la historia tenía que ver con ese niño, porque sí creo que es importante que tiene esos dos niveles de lectura, el que tú dices, ¿no? Uno que es muy evidente, que es la violencia familiar, pero también el simbólico, porque el niño representa esa minoría, esa víctima, que es como discriminada en la sociedad, o sea, representa muchas cosas. Y la mujer también, porque si te fijas en casi toda la película, ella tiene vestimenta típica del lugar, como de una tribu india. Entonces sí, Kubrick se está quejando de esta minoría de edad que tienen algunas culturas indias en los Estados Unidos, y cómo ha sido aplastante el Estado norteamericano con esas culturas. Eso creo que sí, trascendiendo las cosas conspirativas, creo que eso sí está claro en Kubrick, porque lo conspirativo tiene que ver con que si denuncia o no ahí el montaje de la llegada a la luna, ¿no? Que según es por lo del suéter del niño y que estaba con lo de Apolo 11 y todo eso, ¿no? Y el número de la habitación donde sucede todo, que es la habitación 237, porque es el número de kilómetros entre la Tierra y la Luna, ¿no? 237,000 kilómetros, una cosa así. Sí, pero pues la verdad creo que esa no era la intención de Kubrick. A lo mejor sí se podría pensar quizás en otras películas, que a lo mejor sí hay más mensajes, pero creo que en esta sigo pensando que los juegos de poder eran más que evidentes y cómo quedaban plasmados en la pantalla, porque a final de cuentas creo que habían escalas de poder, por ejemplo, el poder mediante la fuerza física ejercida, por ejemplo, por el padre, el poder que tenía el niño del resplandor de poder ver cosas más allá, el poder de la empatía de la madre, porque en un momento dado la madre tiene que tomar ese rol protector y cuidador a la vez. Porque aquí se habla mucho de los roles, también aquí se puede tocar también eso, lo de los roles de género, porque incluso en una parte de la película, si bien se había contratado a Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, que por cierto, qué cara tiene ese actor, o sea, me encanta ese actor porque es tan multifacético, pero realmente sus expresiones le ayudan mucho. Se supone que este personaje era Jack Torrance era un profesor retirado. O más bien despedido, porque parece ser que había agredido a un niño, según lo dan a entender en la trama de la película. Y estaba escribiendo, ¿no? Una novela. Ajá, y que según estaba escribiendo una novela porque quería ser escritor. Y se supone que los habían contratado, pues sobre todo al señor, para que fuera, pues vaya, el velador del hotel, prácticamente, ¿no? El guardia de seguridad, si lo quiere ver así. Pero si usted se da cuenta, en todas las tomas que se mostraba Jack Torrance, nada más él aparecía con la máquina de escribir y posteriormente atacando a la familia. Mejor se veía a la señora haciendo labores propias del mantenimiento del lugar. Sí, sí, ahí hay una cosa, pues eso, muy patriarcal, ¿no? O sea, el déjenme trabajar, tú encárgate del niño, encárgate de todo, ¿no? Y al final el trabajo lo estaba haciendo ella y le deberían de pagar por todo lo que quedó supuestamente el marido de hacer, ¿no? Oye, otro dato que creo que es importante destacar, el niño tiene por decirlo así, una condición, ¿no? O sea, no sé si es Savant, no sé si es Asperger, o sea, uno podría intuir que tiene un tema ahí de, pues eso, ¿no? O sea, que claro, se le asocia con una condición también medio sobrenatural, porque tiene una especie de sexto sentido, pero viéndolo así como tú lo dices, pues sí tenía una condición de autismo, ¿no? Y que pues eso también obviamente generaba esta violencia intrafamiliar a la que te referías, ¿no? Y que por eso, bueno, pues
de alguna forma también el padre reacciona de manera muy violenta contra él en algunas escenas y obviamente contra la mujer y se vuelve icónica la serie del Hacha, que por cierto, no sé, pero acabo de ver que según esto Kubrick quizá tuvo una influencia de Luis Buñuel, porque en Los Olvidados hay una escena similar, el Jaibo creo que sale así también con la cara metida en una madera. Entonces hace poquito alguien estaba especulando que posiblemente es una influencia, porque sí se comprobó que Kubrick tenía este tipo de influencias en su cine. Wow, y es que la película de Los Olvidados, yo creo que de esa tendremos que hablar en otra ocasión, profesor, porque híjoles, esa película se puede abordar desde tantas aristas y justamente también... También es violencia, ajá, y también son niños y también... Ajá. Sí, así es. Yo creo que estaría bien para abril. Sí. Estaría bien para abril. Pero bueno, retomando, para usted, ¿cuál ha sido el legado que ha dejado Stanley Kubrick en la cultura en general? Es muchísimo, o sea, obviamente a nivel cinematográfico, pensar que por ejemplo en Ready Player One es impresionante, pero, o sea, Spielberg toma un cuarto de la película para referirse a Shining, o sea, para desentrañar toda la historia de Ready Player One, o sea, tienes que conocer Shining, ¿no? Y le hace un homenaje tremendo, o sea, revive Shining, pero pues por ahí debe ser múltiples las menciones solo a esa película de Kubrick, ¿no? No sé, en Los Simpson, sí, las casitas del terror. Ajá, en un montón de cosas, o sea, bueno, incluso un poquito Tim Burton, no sé si Sombras Tenebrosas, la escena inicial del tren es muy similar a cómo inicia Shining, y así, ¿no? O sea, yo diría que ha influido en otros cineastas, en otros productos de la cultura pop, pero también en nuestra propia cultura, o sea, cuando escuchamos o vemos justo eso, ¿no? Estas caras de Jack Nicholson, o sea, son identificables pues con esa locura de, pues eso, del patriarca que sale de sus casillas, que intenta asesinar a todo mundo, ¿no? Y que muy identificable con ese nacimiento de una cultura respecto del psicópata o americano, ¿no? Porque además era así. Entonces yo creo que, híjole, si se pudiera hacer un libro encontraríamos cientos de referencias a The Shining en muchos lugares. Ay Dios, es que sí, usted lo acaba de decir, esta película da, pero para muchísimo, para muchísimo. Y bueno, le quería comentar, ¿por qué usted decidió utilizar la cultura pop como una herramienta didáctica para el ejercicio de su profesión? Ya saliéndonos un poquito hacia lo que usted hace hoy en día. Bueno, primero por gusto. Esa es la primera respuesta que habría que dar, ¿no? Perfecto. O sea, a mí me gusta la cultura pop, y no tengo miedo a decirlo porque yo entiendo que luego justo en el mundo del derecho, de la academia, hay como mucha reticencia o resistencia a eso, ¿no? Como que si te refieres al cine, tienes que referirte al cine de autor, si te refieres a la literatura, tienes que ser los clásicos, así, ¿no? Entonces, yo no sentí empacho porque pues me gustaba y porque aunque la cultura pop es contradictoria, o sea, es decir, es mucha mercadotecnia, es mucha manipulación en algún momento, fomenta un tipo de consumismo, sí, pero o sea, es el lenguaje nuestro, es el lenguaje de nuestra generación, ¿no? Y es un lenguaje que se vino formando desde el siglo XIX, durante el XX y que se consolida ahora, ¿no? Y entonces lo encuentro atractivo y además lo encuentro muy un lenguaje sencillo hasta cierto punto y un lenguaje muy democrático, o sea, algo a lo que cualquier persona puede llegar de manera fácil, ¿no? O sea, los libros de alguna manera pues a veces son inaccesibles porque tienen un costo, porque no están en todos lados. En cambio, pues estas referencias, o sea, pues The Shining la pasan en televisión abierta un sábado por la noche, ¿no? O sea, o la encuentras en cualquier lado, ¿no? O la vuelven a poner en el cine. Entonces,
por eso me gusta la cultura pop, porque es de fácil acceso y porque trata de generar un lenguaje que sea más o menos comprensible para todo mundo y tiene como capas, ¿no? O sea, tú puedes ver Shiny y ya, así superficialmente, o puedes adentrarte todo lo que quieras y encontrarle conexiones con muchas cosas. Incluso podrías llegar hasta la mitología griega, por el tipo de, o sea, el laberinto, el minotauro. De hecho, la recreación de Jack Nicholson es un minotauro entrando al laberinto. O sea, hay unas escenas en que casi tú le ves los cuernos, ¿no? Entonces, podríamos hablar eso, ¿no? O sea, de literatura clásica griega a propósito de Shining, o nos podemos quedar simplemente con las cosas así sencillas, ¿no? Entonces, por eso me gusta la cultura pop, que tiene todas estas capas, todos estos niveles. Y es que usted lo acaba de decir, bueno, la cultura pop y en general el arte reflejan la vida misma. Y el derecho, de hecho, también refleja la vida misma. Por eso digo que es importante que nos abramos a más espacios, que nos abramos a otras expresiones para poder conocer, pues, nuestra vida misma. Porque a final de cuentas, todas las personas, sean abogadas o no, en algún momento van a tener que abordar alguna cuestión jurídica. Sí, pues al final, o sea, es que o sea, el derecho es una cuestión o es una práctica que nos involucra a todas las personas y sobre lo que tenemos interés o deberíamos tener todas las personas. La ciencia jurídica, la filosofía, el derecho han alejado el derecho de la sociedad justo porque lo codifican, porque lo encriptan, porque lo tecnifican para poder después cobrarlo, ¿no? O sea, para después poder tener un profit de eso, ¿no? Y entonces entiendo que sí, o sea, de algo deben vivir los abogados y las abogadas, pero no al exceso de que, pues, básicamente, o sea, quieran cobrar por todo. Entonces, vamos a decirlo así, desocialización o desdemocratización del derecho, pues es lo que creo que no está bien y que creo que cuando accedemos a la cultura, pues cualquier persona dice, ya entendí cómo es un abogado defensor o cómo se comporta un fiscal o cuál es la labor de un juez, pues porque vi una película, ¿no? O vi fíjate, Wonka, ¿no? Que también te le había propuesto. Ajá. Wonka es absolutamente jurídica, es impresionante, o sea, son referencias a contratos, referencias a derecho penal, es impresionante, ¿no? Y entonces pues la gente lo ve y puede entenderlo el derecho de manera sencilla. Por eso creo que les choca a muchos abogados las referencias a la cultura pop, porque entienden que hay una apertura peligrosa para lo que les gusta hacer, que es alejar el derecho de la sociedad. Sí, y es que creo que es parte de la propia naturaleza del ser humano, porque no creo que solamente se da en la profesión de derecho, creo que en todas, que a todos nos gusta sentirnos únicos y exclusivos como conformantes de un gremio, de una comunidad, y en este caso el derecho. Entonces, que se nos tilde a los abogados de personas que usemos traje y que andamos con código en mano y que no salimos de los tribunales o así. O sea, creo que esa es la imagen que muchos quieren seguir sosteniendo hoy en día, cuando en realidad es algo mucho más sencillo. Sí, sí, sí. O sea, es posible que en otras profesiones pase lo mismo, pero, o sea, con el derecho que es algo que debería ser algo tan cercano, o sea, es como más grave, ¿no? Porque al final, pues, o sea, siempre estamos contratando o realizando actos jurídicos, ¿no? Así Y es. entonces, pensar o sea, que eso necesariamente tiene que intervenir un mediador para que tenga un tipo de formalización o certificación, ahí creo que es lo que luego no está bien, ¿no? Ay, pues sí, pero así pasa. Esperemos que sí exista una mayor apertura en los próximos años, porque incluso nos puede beneficiar incluso a nivel laboral. No solamente estancarnos en ser abogados, bueno, en ser litigantes o en ser jueces o en ser qué sé yo, distintos personales operativos del derecho. Creo que se puede hacer una mayor apertura. Pero bueno, profesor, me gustaría que usted me comentara brevemente cuáles son los proyectos que está desarrollando en este momento.
Pues sí son múltiples, son varios, pero quizá tratándolos como de agrupar para que sea rápido y sencilla la respuesta, ¿no? Uno, pues obviamente tiene que ver con esto que acabo de mencionar, que es como generar una metodología que sea adecuada para poder socializar el derecho de manera más sencilla, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, esto con la intención de generar, pues eso, una cultura cívica, una cultura democrática, donde las personas puedan utilizar la argumentación jurídica, la interpretación del derecho de manera muy popular, ¿no? O sea, es decir, sin tener que recurrir a sofisticadas estructuras educativas o de capacitación, ¿no? O sea, sí, sino que tengamos como un acceso libre al derecho, ¿no? Un derecho al derecho, ¿no? Y entonces, pues son casi todos proyectos, vamos a decirlo así, audiovisuales, ¿no? Ligados a cápsulas, programas, he escrito mucho en blogs o crear blogs, ¿no? Y por ahí va el tema, ¿no? Entonces todo eso que se pueda a través de los recursos digitales, de las redes sociales, esa es la idea, ¿no? Entonces, obviamente va desde quizá una cápsula, mostrando una serie o una película, hasta quizá un programa de televisión, o algún artículo para alguna revista, ¿no? O sea, digamos, sobre eso me muevo, pero ya concretamente te diría yo que para este año 2024 el tema de la prisión preventiva oficiosa, un poco atacada desde el ángulo de los derechos políticos, ¿no? O sea, la población en prisión que va a tener derecho a votar y cómo se va a instrumentalizar esto, el tema de las comunidades y pueblos originarios, su acceso, bueno, y todo esto que te decía que tiene que ver con metodología, pedagogía, educación del derecho, quizá ahí con un poquito de énfasis en la inteligencia artificial, porque es el tema de moda y porque es lo que me están como pidiendo más, ¿no? O sea, es decir, inteligencia artificial, justicia y derecho, sí. Y cómo la ciencia ficción nos ayuda a explicar cuáles son las conexiones o lo que yo llamo el futuro del derecho, diseñar una explicación a través de la cultura pop del futuro del derecho. Perfecto, profesor. Y por último, ¿nos puede así decir sus redes sociales? Claro. Estoy en Twitter como JR Narváez, del mismo modo en Instagram, en TikTok, en YouTube también me encuentro como José Ramón Narváez, y solo donde estoy como diferentes en Facebook, estoy como Justo Hidalgo, porque pues es un perfil que se creó así, y ahí Justo Hidalgo en Facebook, pues hay varias cosas a las que se pueden acudir, como filosofía del derecho para América Latina, o la cultura jurídica, que es otra página, ¿no? Y pues el proyecto ahorita digamos, de divulgación, que es el de, como dijiste tú, Democracia en Pantalla, y el del blog Literatura y Justicia. Perfecto, profesor. Le agradezco muchísimo su colaboración y disculpe que lo estuviera acarreando porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, lo sé, tú eres la que lleva el cómputo. Bueno, mi estimada audiencia, pues les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto, y a usted, profesor, le agradezco también que haya aceptado la invitación para Legispop, claro, extendiéndosela para distintas ocasiones, por ejemplo, Los Olvidados, que creo que es una película que sí lo amerita. Con todo gusto, volvemos en abril, como dijiste. Gracias. Perfecto, Nayeli. Profesor. Pues, mi estimada audiencia, si este programa les gustó, les agradeceré mucho si me apoyan con sus pulgares arriba, si comentan y si comparten este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Y les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto, deseando de todo corazón que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye.